Laugarren puntuarekin jarraituko dugu, Ortuellako udal gizarte laguntzako etxebizitzen errenta kalkulatzeko metodoaren aldaketa, modificación del método de cálculo de rentas en las viviendas sociales municipales de Ortuella. Óscar. Bien, en este proceso, aparte de la misma tecla que en los otros dos anteriores, sí que, bueno, desde luego empezó todo por una iniciativa, una reivindicación vecinal, y hemos intentado tocar otras teclas, como poniendo convocatorias en portales y buzoneando a todos los inquilinos, y al final los únicos que han seguido moviéndose han sido los que se movían al principio. O sea que tampoco esa otra tecla que hemos pulsado esta vez tampoco ha funcionado. Retomo el asunto, el pasado 28 de julio de 2016, el Pleno aprobó un nuevo método de cálculo de las rentas a pagar por los arrendatarios de las viviendas sociales municipales. La intención era que fuese un método mucho más justo, adaptándose a la realidad, a la gran variedad de la realidad de las unidades convivenciales, teniendo en cuenta pues, tanto su composición en cuanto a número de miembros, edades, número de menores sin ingresos, posibles discapacidades. Con posterioridad, en el Pleno del 24 de noviembre de 2016 se aprobó una nueva modificación en la que se determinaba el procedimiento a seguir con aquellos arrendatarios cuyos ingresos ponderados superasen los 25.000 euros. Tras la revisión anual de las rentas realizada durante el mes de septiembre de 2017, el segundo año en el que se aplicó el nuevo método de cálculo, como digo, fueron bastante numerosas y de hecho ha sido lo que propició esta revisión. Fueron muchas las quejas por parte de algunos de los arrendatarios que se centraban en los siguientes aspectos: que se tenían en cuenta los ingresos brutos en vez de los netos, cuando son estos últimos, los netos, los que realmente acaban entrando en el hogar. Se tenían en cuenta en el método anterior íntegramente los ingresos de los hijos menores de 30 años, entendiendo que con dichos ingresos colaboran íntegramente en la economía familiar, lo que, según esas quejas, dificultaría su futura emancipación. No se tenía en cuenta específicamente gastos escolares y o médicos de los menores, la rescisión del contrato en aquellos casos cuyos ingresos ponderados superasen los 25.000 euros durante 3 años consecutivos. No tenía en cuenta el arraigo de los inquilinos en esas viviendas. Algunos residen en ellas desde hace 20 años y se añade el problema de que nos consta que a esos inquilinos, a pesar de que no podía ser, se les dijo que con el tiempo podrían llegar a comprar esas viviendas, cosa que ya se les ha aclarado que no legalmente es imposible, y tampoco se tenía en cuenta la dificultad en muchos casos para acceder a una vivienda alternativa. Y por último, la última queja, el último comentario que hacían era que la renta de 426 euros mensuales sería excesiva para una vivienda social, acercándose al mercado libre. Ante estas reclamaciones, se creyó conveniente proceder a la revisión del método de cálculo para valorar cuáles y de qué manera podrían ser tenidas en cuenta esas reclamaciones. Con respecto a lo de los ingresos netos en lugar de los brutos, creo que ya lo he comentado en algún pleno anterior, sí que pues, tenían razón, porque había un agravio comparativo con las rentas más bajas procedentes de pensiones no contributivas o ayudas sociales, que en ese caso los ingresos netos coinciden exactamente con los brutos. Existía un agravio comparativo con las rentas procedentes del trabajo, en la que los brutos en algunos casos pueden diferir mucho de los netos. Con respecto a para hacer ese cálculo, que la verdad es que no sabíamos
exactamente cómo tomar el valor de los ingresos netos, pues por la dificultad pues, o incluso para evitar la picaresca de comentarle al jefe retenerme un poco más en la nómina para que el neto que ingrese al mes sea el que me usen y luego en la declaración de la renta ya recuperaré, para evitar esa posible picaresca. En vez de tener en cuenta los ingresos netos, buscamos posibles fórmulas de cálculo y al final encontramos la que utiliza el Gobierno vasco para la concesión de becas no universitarias, que se basa en la suma de base imponible general más base imponible del ahorro y se le resta la cuota líquida y a eso se le puede sumar ingresos que no estén sujetos a gravamen. Esa es la propuesta que se les presenta a los vecinos para el cálculo de los ingresos que se tendrían en cuenta a la hora de calcular el alquiler resultante. Se han variado las deducciones con respecto a los ingresos de los hijos, como he comentado en el método anterior y que la queja de los vecinos con respecto a los ingresos de hijos menores de 30 años, se mantiene que los hijos con ingresos procedentes de pensiones se compute el 100% y en el caso de hijos menores con ingresos se computa tan solo el 50%, entendiendo eso, que pueden hacer un poco, no todo el dinero que obtienen de su trabajo, no colaboran con el 100%, entendiendo que pueden estar intentando ahorrar para esa posible emancipación. En el caso de hijos mayores de 30 años con ingresos por trabajo o de algún otro tipo, el porcentaje que se tenga en cuenta nos lo marcará los servicios sociales, porque entendemos que pueden ser circunstancias pues hijos que por situación de desempleo o por un proceso de divorcio han tenido que regresar a casa de los padres, entonces pues los ingresos que tienen tampoco colaborarían con el 100% a los ingresos de la unidad familiar. En cuanto a las deducciones que se aplican, hemos intentado que las cifras sean más claras, porque en el método anterior se cogían las cifras que marcaba la Hacienda Foral a la hora de hacer las deducciones por hijos menores de 30 años sin ingresos y menores de 6 años, que eran unas cifras pues, que la verdad es que resultaba un poco difícil saber de dónde salían. Entonces hemos redondeado las cifras. En el caso de hijos menores sin ingresos por trabajo se deduciría esos ingresos ponderables, que no serían los netos, pero los que resultarían de esa fórmula que he planteado al principio. Se deducirían 100 euros al mes por cada hijo menor de 30 años sin ingresos, otros 25 euros al mes por menores de 18 y otros 50 euros al mes por menores de 6 años, entendiendo que en esas cifras se podrían estar comprendidos esos gastos de colegio, universidad y médicos. Las deducciones por dependencia se mantienen, pero con lo mismo que he comentado con respecto a las anteriores, se hacen cifras más limpias, más asimilables o más comprensibles. El coeficiente por tamaño de la unidad familiar se mantienen los mismos y lo que sí se ha modificado ha sido que, si recordáis, el método anterior tenía en cuenta 2 escalones, que era de hasta 12.000 euros, se le aplicaba la fórmula para calcular el porcentaje, era una línea, y a partir de 12.000 euros se incrementaba un 0,5, de manera que la progresión de esa renta era mayor. En el nuevo método lo que hemos propuesto ha sido mantener la misma fórmula de 0 hasta 12.000, la fórmula anterior de añadirle un 0,5 de 12.000 hasta 18, y a las rentas que superen los 18.000 euros añadirle, en vez de un 0,5, añadirle un 1%. Con respecto a lo de los ingresos máximos de 25.000 euros ponderados
aunque con este nuevo método de cálculo prácticamente no hay ningún caso, analizados todos, que llegue a esa cifra. Recordáis que es la cifra por la que se perdía el derecho a ser arrendatario de estas viviendas sociales. Se elimina esa condición de rescindir el contrato si esa situación era mantenida durante 3 años consecutivos, pero sí que al eliminar también el alquiler máximo que pagarían por estar en esas viviendas, se le va a aplicar a las rentas que superen esos 25.000 euros el alquiler que resulte de esas cifras, independientemente de que se acerque o supere lo que se puede entender como un alquiler de mercado libre. Esto, como ya he comentado al principio, bien, y se ha comentado en las comisiones y en los grupos de trabajo, y se ha comentado con los vecinos, viene a intentar solucionar un problema que viene de los primeros años en los que se ocuparon esas viviendas, en los que a algunos de los vecinos se les dijo que esas viviendas se iban a poder vender y entonces no han hecho ninguna intención por dejar esas viviendas y buscarse una alternativa residencial una vez que mejoraba su situación económica, y ahora mismo se encuentran en una situación en la que, por edad, muchos de ellos están en una situación imposible de acceder a préstamos bancarios o incluso de encontrar pisos en el mercado libre. Único comentario, añadir que con este nuevo método de cálculo, a esos 25.000 euros, el porcentaje que se le aplica es cercano al 24%, que está por debajo de ese 30% que consideran algunos expertos, y es que hay expertos en esta materia, que se debe, ese 30% se supone que es el máximo que puede representar tus gastos en hipoteca o alquiler con respecto a tus ingresos totales. O sea que estaríamos muy por debajo, bastante por debajo de esa cifra. Como digo, se ha trabajado en el grupo de trabajo, se ha estado con los vecinos, se ha buzoneado la propuesta, invitando a los arrendatarios a que vinieran a hacer la consulta de cómo les quedaría la renta con este nuevo método de cálculo, y los únicos que han asistido han sido los que iniciaron el proceso. Es que te casco, Óscar. Aitor. Bueno, pues nosotros nos alegramos que haya habido un acuerdo entre los vecinos afectados y entre los agentes políticos del pueblo. Creo que ha sido un trabajo que ha sido muy bueno y admirable. Ojalá se pudiese hacer así en otros temas. Y nada más que añadir, todo lo que sea mejorar algo que hemos visto que no estaba bien diseñado, que había sido un fallo, todo lo que sea mejorarlo, y que sobre todo las personas afectadas, las vecinas y los vecinos, vean que estén de acuerdo con ello, pues nosotros también vamos a estar de acuerdo. Nada más que añadir. Es que te casco, Aitor, Asier. Bai, guk txalotu behar dugu indako akordia, baina haundi bat dago. Eta da, honek azkenean, ya komentatu honen batzordean, hau, partxe bat besterik ez dala. Esto es un parche que se pone a una situación muy concreta en un momento muy puntual. Si hacemos memoria, y sí que es cierto que has hecho un poco de memoria, hay una situación que viene de que alguien, en este caso alcaldes con nombres y apellidos, prometen a unos vecinos que ocupan las viviendas que iban a poder adquirir esas viviendas con el transcurso de los años, en este caso 20 años. Y son los vecinos los que avisan al ayuntamiento de la situación cuando se cambia esta normativa, justo se cumplen los 20 años, justo acuden al gobierno vasco para preguntar por la adquisición de esas viviendas,
Y es cuando les responden que ellos no van a ser propietarios de esas viviendas. Y es cuando el ayuntamiento les dice que no van a ser propietarios de esas viviendas y que, es más, si en 3 años se pasan de los baremos que estaban fijados en la normativa anterior, que venía a paliar un poco la situación anterior que había de desbarajuste y de descontrol en ese ámbito, pues si mezclamos todo eso, sale que los vecinos que llevan 20 años, algunos 20 años, 22 años, algunos 22, 23 años viviendo en esas viviendas, que no habían hecho ninguna proyección de futuro para tener un colchón, para poder adquirir una vivienda, según los que podían, que había cambiado su situación económica, y lo que se encuentran es en una situación de que no pueden comprar, el banco no les concede ningún crédito para comprar una vivienda de Mercado Libre, no hay vivienda pública en Ortuella que pueda paliar esa situación, pero tenemos una serie de viviendas que dejan de tener la función social que tenían, pagado con el dinero de todos los vecinos y vecinas. Hay una función social que estaba clara, que era la de que gente sin recursos o con unos recursos limitados pudiese acceder a una vivienda en el municipio. Esa función, con esta normativa, en este momento, deja de tenerla en unas cuantas viviendas. Y sigue sin ser una solución, porque ya les dijimos a los vecinos también, y comentamos en la comisión anterior, que esas viviendas nunca van a ser propiedad, en este caso, o cambia la ley, o no van a ser propiedad de esos vecinos. Es decir, no se van a jubilar ahí, y no se lo van a pasar a sus hijos o a sus nietos, que es lo que suele hacer la gente cuando tiene las viviendas en propiedad, que es lo que ellos querían, al fin y al cabo. Entre otras cosas, porque a lo que ellos querían acceder, no pueden acceder, lo tienen claro, y el segundo mal menor es por lo menos que no me echen de mi vivienda y que no tenga una espada de Damocles encima de la cabeza si mi condición económica mejora, que es la esperanza de todo aquel que quiere mejorar un poco en el nivel económico. Por lo tanto, hay una doble balanza, que es, hay una responsabilidad por parte de José Antonio Pastor y Óscar Martínez, concejales del PSOE y del PNV, respectivamente, en la creación de una situación, y hay una patata caliente en esta legislatura, que ninguno de los que, o casi ninguno de los que estamos aquí sentados, estamos en aquellas legislaturas en las que se les prometió eso, ni hemos estado en todo el desbarajuste o toda la no fiscalización que ha habido en este ayuntamiento y en esta corporación de una serie de viviendas públicas que además la propia figura de viviendas públicas conlleva la fiscalización por parte de la administración pública, que es algo que tampoco se ha hecho durante todos estos años. Esta corporación pone una medio solución encima de la mesa, que sigue sin ser una solución, porque esta corporación desaparecerá y puede que llegue a otra, y como ahora hemos modificado esta normativa, se modifique en un futuro, lo cual no quiere decir que una vez modificado y aprobado esto sea para siempre tampoco. Con lo cual, estamos en una situación que no es agradable para nadie, porque no estamos impidiendo el acceso a una vivienda a gente que la necesita en Ortuella, y en el último de los sorteos que hubo de una vivienda que quedó, de 3 viviendas que quedaron públicas, había 70 solicitudes aceptadas. Es una situación complicada. Ortuella no tiene viviendas para solucionar para poner encima de la mesa y solucionar de alguna manera, de una manera más lógica y más cabal todo esto. Pero entendemos que a los vecinos se les ha puesto desde la administración y desde los cargos públicos de este ayuntamiento en una situación de indefensión. Y por eso también hemos participado en ese proceso, y por eso hemos sido los primeros que decía que había que buscar una solución. Y la única que se nos ha ocurrido, a todos los que nos hemos juntado, hayan sido pocos o hayan sido muchos, ha sido esta que se presenta hoy. No es buena, ni seguramente sea la mejor. Es la única que se ha podido presentar, pero para arreglar un desaguisado que venía de aquellos que estáis gobernando y que intentéis arreglar ese desaguisado. Y eso que quede claro, porque eso es así. Y está reconocido por los vecinos, por los que estamos aquí sentados y por los que hemos participado en ese grupo de trabajo. Por lo tanto, no vale, sí vale solucionarlo, pero tampoco vale echar un manto de oscuridad en lo que ha pasado. Y bueno, esto es que han sido ellos que no han entendido bien lo que firmaban. Sí, han entendido lo que firmaban. No he dicho que lo estáis diciendo vosotros, pero sí se ha comentado en alguna reunión, es que en el contrato no venía, ciertamente en el contrato no venía, pero yo es que tampoco me he leído el contrato de mi casa, sinceramente. Y si viene de una administración pública, yo debería de confiar en esa administración pública que está para defender los intereses de los vecinos, entre ellos aquellos que
que solicitan una vivienda. Y si el alcalde, el máximo representante de esa administración pública, me dice que con toda tranquilidad que esa vivienda dentro de 20 años será mía, o sea, de aquellos que están viviendo, pues yo invierto en esa vivienda, yo hago mi vida en esa vivienda y yo conformo mi familia en esa vivienda también. Por lo tanto, vamos a votar a favor, pero sabiendo que perdemos la función social que tenían esas viviendas y que tenemos un grave problema de vivienda en Ortuella y que tenemos una situación que no nos gusta a nadie y que tampoco es una solución, y que vuelvo a repetir, por si a alguno se le queda en la cabeza que esto está solucionado. Esto es una solución transitoria, no es una solución para que la gente, los inquilinos que están en esas viviendas se puedan jubilar en ellas, jubilar entre comillas, ¿eh? Esto puede modificarse dentro de 2 años, de 4 años, de 8 años, de 10 años, de 12 o de los que sean. Y seguramente ellos sigan sin poder acceder a esas viviendas, como se les comentó en su día, los de Chartao, las de Gorbea, que fue un caso parecido, pero no era el mismo. Es que te casco así. ¿Quieres contestar, Óscar? Digo, antes le habías comentado alguna cuestión, por eso. Vale. Lo del velo de oscuridad, lo he comentado. He dicho que se les dijo desde el ayuntamiento que... Vale, yo no... porque tú has dado 2 nombres, pero igual hasta se podrían dar más. Pues probablemente, por eso... Es que te casco. Ernesto. A ver, bueno, a lo que ha dicho así, la verdad es que no hay nada más que añadir. Yo matizaría, a ver, aquí hay 2 partes. O sea, por un lado está la parte de lo que es la ordenanza a nivel funcional para el cálculo de los importes, que ya cuando empezó la legislatura, y justo al de poco creo que hubo un sorteo, vimos pues eso, pues que había un salto entre unos importes a otros, que la diferencia de ganar 1 euro más al mes podría suponer que al alquiler pagaras bastantes euros más al mes. Entonces, bueno, bajo la perspectiva de crear un sistema que fuera mucho más progresivo, sin lo que se llama el salto al abismo, que te haga un salto pequeño de diferencia que suponga mucho en lo que aplica y demás, bajo ese parámetro, pues se hizo el sistema de cálculo nuevo, que mejora muy mucho al que había. Eso es el cálculo de las cuotas, de las cuotas de alquiler. Y luego está, evidentemente, el problema que ha planteado Asier, del que, bueno, pues es que la verdad es que no hay mucho más que añadir. Bueno, a ver, yo sí que veo que evidentemente hay una pérdida en el número de viviendas que hay de cara a posible gente que pueda demandarla en los importes más altos, en el momento en el que esos superen el importe máximo para los que son de esas viviendas. Hasta entonces entiendo que más o menos el sistema sigue funcionando igual, pero bueno, el escenario es el que es. Lo más preocupante, aparte de la situación que tiene la gente que pueda estar pues eso, con unos 20 y pico años viviendo allí, con pues aquella falsa creencia de que la vivienda era suya por promesas y demás, y esto ya es más reciente, ya no son hace 20 y pico años. Es decir, el tema de la vivienda, cuando el ayuntamiento está de por medio en Ortuella, siempre tiene resultados bastante dramáticos. Lo estamos viendo también en el tema de las viviendas de Ortumendi, que ya no es cuestión de José Antonio Pastor, sí es cuestión de Óscar, casi plenamente. Óscar Martínez, no tú, perdona. Que al final viene un poco lo mismo, ¿no? Al final la gente, hay contratos, los contratos hay que leérselos siempre, tengan 2 hojas, tengan 50, pero evidentemente cuando tú vas a una institución pública y te dicen determinadas cosas, no las pones en tela de juicio como sí podrías hacer si vas donde una empresa privada. Entonces, pues en aquel momento se tomó el pelo a la gente de manera directa. De manera más reciente también se ha tomado el pelo a la gente en cuestiones similares y la verdad es que este tipo de cosas, pues bueno, ya las conocemos en política, por desgracia, son lamentables y pues bueno, los que no planteamos que las cosas tengan que hacerse así, pues aportamos lo que podamos aportar en hacerlas de otra manera. Vamos a votar a favor de la ordenanza, por supuesto, porque ya decimos que nos parece muy interesante las mejoras que hemos conseguido implantar y bueno, lo demás, pues bueno, si hay 70 personas que demandan esto y tenemos 3 viviendas sociales, a lo mejor en nuestros planes de futuro a la hora de hacer inversiones en Ortuella, pues tendríamos que plantearnos que a lo mejor este tipo de cosas son una prioridad frente a otras a las que a lo mejor se les está dando, como pueda ser, y digo por decir alguna, un nuevo ayuntamiento. Es que recasco, Ernesto. ¿Alguna cuestión más? Vale. Domi quería intervenir. Pues sí, pues que la aprobación esa que se hace de las viviendas de Allegas
lo vemos los vecinos perfecto, porque es que perfectamente en su día nos engañaron como pajarillos. Porque yo con 27 años me dijeron que iría allí, que era, a los 20 años la vivienda la podías comprar, y resulta que de la noche a la mañana me encuentro que en tres años me tenía que dejar la vivienda. Y digo, ¿qué cojones me estás contando ahora? Claro, con 51 años, ¿dónde vas ahora tú? Entonces, esta aprobación yo la veo correcta. Es que ricasco de mí, vamos a proceder. Lo único. Aquí es. Ah, vale, déjaselo ahí al compañero editor. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada la modificación de las viviendas sociales municipales en Ortuella.